Historias de Jack. Empezamos. Siempre me consideré alguien pragmático, frío, analítico. Ganarme la vida recolectando datos de las partes más oscuras de la Deep Web nunca me generó culpa. Era solo información, bits, nombres, patrones de comportamiento. Nada más. No veía la conexión emocional con las personas ni con los perfiles que investigaba. Para mí todo estaba definido por algoritmos, estadísticas, fórmulas que se sumaban para crear perfiles completos. Todo el tiempo era así. No me importaba si lo que hacía podría perjudicar a otros, porque mi tarea era solo exponer la verdad oculta en las sombras. Mi especialidad eran los perfiles de usuarios, en concreto, aquellos obsesionados con los pies. Los foros más sórdidos están llenos de ellos, coleccionistas de fotos, adoradores de arcos, de plantas, de dedos, de uñas pintadas o sin pintar. Algunos solo miraban, otros no. Había quienes detallaban cada textura, cada marca, cada estría en la piel como si fuera una obra maestra. Me solía decir que era solo una fase por la que pasaba la gente. Un fetiche raro, sin más. Eso pensaba, hasta que empecé a ver conexiones extrañas entre los más obsesivos de esos foros. Mis clientes eran exigentes. Me pedían listas específicas, usuarios con alto poder adquisitivo, hábitos de consumo caros, historiales de navegación limpios en superficie, pero sucios en la web profunda. Gente discreta, ricos pervertidos, ansiosos por encontrar aquello que nunca podría comprar en una tienda normal. Para ellos, la obsesión no era solo una preferencia estética, sino una necesidad, algo visceral, que no podían ni controlar ni explicar. Me pagaban una fortuna por mis informes detallados, tan bien armados que por cada uno recibía lo suficiente como para vivir 3 meses sin mover un dedo. Y aún así, no podía evitar preguntarme, ¿qué hacían con esa información? Nunca fue mi problema, solo hacía mi trabajo, con la precisión de un relojero. Estaba bien entrenado para descifrar los rastros invisibles que la gente dejaba en sus navegaciones. No importaba lo sucio que fuera el trabajo, siempre y cuando me pagaran bien. Pero un día, la pesadilla comenzó. El primer indicio fue casi imperceptible. Un encargo más urgente de lo normal. Una transferencia mayor a lo habitual. Prioridad máxima, decía el asunto. Me pedían 5 perfiles, todos con criterios muy específicos. Mujeres entre 20 y 30 años, talla de zapato entre 35 y 37, historial médico limpio, sin tatuajes en los pies. Parecía una solicitud normal. Esos fetiches tan específicos existían, como las colecciones raras. Los hombres ricos tienen intereses extraños. No me pareció raro en ese momento. Después de todo, había visto fetiches mucho más bizarros. Sin embargo, sentí una presión inusual, un nerviosismo inexplicable mientras armaba ese informe, como si algo no estuviera bien. Algo que no pude identificar, pero que estaba ahí, rondando, como una sombra. Cumplí con el pedido y envié el informe. Estaba satisfecho con la calidad de la investigación, pero una semana después, una de las chicas apareció en un hilo de desaparecidos en Reddit. 2 semanas después, otra. Los comentarios en el hilo eran como ecos vacíos. Nadie sabía nada. Nadie había visto ni oído nada de ellas. El horror comenzó a tomar forma. Decidí revisar todos mis encargos anteriores. Me sentía incómodo, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. A medida que recorría mis antiguos informes, algo macabro se desveló. Descubrí un patrón escalofriante. Varios de los sujetos perfilados, tanto compradores como posibles víctimas, simplemente desaparecían semanas después de mi entrega. Cuentas inactivas, perfiles sociales borrados, fotos que se desvanecían. Era como si alguien los arrancara del mundo digital con bisturí, dejando solo vacío a su paso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía ignorarlo. Me sentí como un ratón atrapado en una trampa invisible. Usé uno de mis scripts más complejos para infiltrar los metadatos de los pagos que había recibido. Me llevó semanas de trabajo constante, noches sin dormir, pero al final logré desenredar lo que parecía ser una dirección IP disfrazada bajo múltiples capas de encriptación. Cuando logré llegar al origen de la señal,
El miedo me paralizó. Una página oculta, un sitio al que nadie debería haber tenido acceso. Filia. No tenía interfaz amigable. Solo texto blanco sobre fondo negro que me deslumbraba mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad digital. Un foro cerrado, con acceso por invitación, y una sección principal que me hizo sentir una creciente incomodidad. El título decía Catálogo. Sin pensarlo, hice clic. Lo que vi me cambió para siempre. Había fotos, polaroids, no de rostros, solo pies. Pies desnudos, arreglados, heridos, amputados. Cada uno más grotesco que el anterior. Los presentaban como productos, como trofeos coleccionables. Lote 34B. Pies femeninos, talla 36, piel clara, dedos largos, sin imperfecciones. Algunos con precios listados, 45,000, 60,000, incluso $100,000. Las descripciones eran detalladas, precisas, casi científicas. No podía respirar, el aire se me fue de los pulmones. Me sentí abrumado, nauseado, atrapado en la perversión de lo que estaba viendo. Pero no pude dejar de mirar. Cada imagen estaba vinculada a un usuario. Reconocí varios de los nombres. Eran los mismos que yo había perfilado y entregado, los compradores. Las fotos eran suyas. Ellos eran los que pagaban por estos objetos grotescos. Mi sangre se heló cuando comprendí la magnitud de lo que había estado facilitando. La organización Filia no solo se dedicaba a la compra-venta de fetiches, sino a algo mucho más terrible: secuestrar mujeres, amputarles los pies y venderlos como trofeos. Lo peor de todo, yo era parte de la cadena, aunque sin saberlo. Había sido el catador digital que les proporcionaba la información que necesitaban para sus oscuros propósitos. Después de eso, todo cambió. Mi laptop empezó a comportarse extraño. Mensajes parpadeaban y desaparecían antes de que pudiera leerlos por completo. Un día, vi una línea en la consola. «No debiste mirar, Jack». Me reí, intentando restarle importancia. Pensé que era una amenaza vacía, una broma de mal gusto. Pero entonces, la pesadilla se hizo realidad. La semana siguiente, un amigo mío, un tipo del mundillo con quien solía intercambiar scripts, desapareció. Lo último que me envió fue un correo críptico. «Jack, te están observando. Te lo juro, no es paranoia. Borra todo y huye». No le creí. Pensé que estaba exagerando. Hasta que una mañana encontré una caja frente a mi puerta. No tenía remitente. Dentro, había algo envuelto en una toalla quirúrgica. Mis manos temblaban mientras deshacía el envoltorio. Lo que encontré dentro era un pie humano. Femenino. Perfectamente conservado. Mi estómago se revolvió al verlo, como si estuviera mirando el mismísimo abismo. La piel intacta, los dedos del pie perfectamente formados, la uña pintada de un color que nunca había visto. Y junto al pie, una nota escrita a mano. «¿Te gustan así, Jack?». Mi instinto fue huir. Empaqué lo mínimo, destruyendo discos duros, quemando libretas llenas de información. Me mudé a otra ciudad, alquilé un apartamento bajo otro nombre. Durante días no hablé con nadie. Estaba paranoico, viendo sombras en cada esquina, oyendo ruidos en cada rincón. Pero el miedo seguía creciendo. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. Una madrugada, me desperté con la sensación de que alguien había estado en mi habitación. La cama estaba desordenada, pero el pestillo no estaba roto. El aire olía a formol, esa mezcla asfixiante que me hizo recordar las imágenes de Filia. En el lavamanos, alguien había dejado una lima de uñas ensangrentada. Mi piel se erizó. Estaba claro. Alguien estaba jugando conmigo. ¿Pero quién? ¿Por qué? Una noche, supe que me estaban grabando. Revisé el router. El firmware había sido cambiado y una puerta trasera estaba abierta. La cámara de mi laptop había estado transmitiendo durante semanas, sin mi consentimiento. Habían estado observando cada uno de mis movimientos. Estoy escribiendo esto desde una habitación de hotel, con las ventanas tapadas y 4 VPNs encendidas. Pero sé que no importa. Me dejaron llegar hasta aquí a propósito. Me quieren asustado, me quieren quebrado. O peor, me quieren en su red.
porque aquí viene lo más enfermo. Anoche encontré un nuevo lote subido a Filia, una nueva subasta. Lote 72C, varón, analista, 34 años, manos firmes, pies grandes, buena conservación garantizada. La foto era de mí, dormido. ¿Te atreverías a entrar en las sombras de la web profunda? No olvides darle like, suscribirte para no perderte lo que viene y dejar tu comentario. Nunca he sido un hombre curioso. Bueno, no de esa manera. Mis amigos me llamaban el pragmático. Siempre pegado a mi rutina, mi trabajo como programador freelance y mis noches tranquilas frente a una película o un buen libro. A mis 28 años, mi vida parecía estar perfectamente en su lugar, sin sobresaltos, sin sorpresas. Pero ese jueves todo cambió. Era una tarde común. El sol se desvanecía lentamente a través de las cortinas de mi oficina improvisada, mientras yo me dedicaba a revisar correos electrónicos. Como siempre, la mayoría de los mensajes eran spam o notificaciones de aplicaciones que nunca usaba. Sin embargo, hubo uno que destacó. Un correo vacío, sin asunto, sin remitente, con solo un enlace. Mi instinto me dijo que ignorara ese mensaje. Sin embargo, una extraña presión interna comenzó a formarse en mi pecho. Una voz que susurraba en mi mente. Una sensación indescriptible, como si algo en mi interior me estuviera empujando a abrirlo. Algo más allá de la razón. Algo que no podía explicar. Hesité por un momento, pero mi dedo se deslizó hacia el enlace y lo presionó. Un clic. La pantalla de mi computadora parpadeó y el enlace me llevó a una página completamente negra, desprovista de contenido, excepto por un video en reproducción automática. Al principio, la imagen era distorsionada, pixelada, apenas un borrón de colores. Pero poco a poco la cámara se fue enfocando y lo que vi me heló la sangre. Una mujer, atada a una silla. Su rostro estaba demacrado, sus ojos, desorbitados, miraban directamente a la cámara con una intensidad que me hizo estremecer. Estaba tan aterrada, tan enloquecida que sus ojos parecían escapar de su rostro. La cámara se movió bruscamente, como si el operador estuviera temblando de miedo o ansiedad. Y luego, de golpe, la mujer desapareció. La silla quedó vacía, fría, solitaria. Otro más ha desaparecido. Las palabras aparecieron en la pantalla, escritas con una tipografía simple, en blanco sobre el fondo negro. Y todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué acababa de ver? ¿Un video de alguien secuestrado? ¿Una broma macabra? ¿Un montaje bien hecho? Mi mente daba vueltas, buscando una explicación lógica, pero no podía dejar de pensar en los ojos de esa mujer, en su angustia. Dejé que el video se terminara, sin saber qué hacer, sintiendo un sudor frío resbalando por mi espalda. ¿Debía cerrar la página? ¿Olvidarlo? O peor aún, ¿debía seguir investigando? Algo dentro de mí, un impulso irracional, me obligó a quedarme. La página se actualizó. Más videos comenzaron a cargar. Cada uno mostraba a otras personas. Algunos amordazados, otros con las manos atadas, todos aterrados, todos en situaciones cada vez más extremas. Algunos estaban en habitaciones oscuras, otros en espacios vacíos que no reconocía, pero lo que los unía a todos era el terror palpable en sus ojos. Esa mirada desesperada que me hizo pensar que, tal vez, no estaban actuando. Fue entonces cuando la primera chispa de miedo real se encendió en mí. No solo estaba mirando un video perturbador, estaba viendo algo mucho más siniestro. Las víctimas no solo eran secuestradas, no solo desaparecían, sus vidas eran convertidas en un espectáculo macabro para otros, como si cada grito, cada gesto de pavor fuera una representación teatral que debía ser observada. Mi mente intentó rechazar la idea, pero la sensación era demasiado real. No podía ignorarlo, no quería ignorarlo. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo muy oscuro se estaba desarrollando. Algo de lo que no podía escapar. En ese momento, la luz de mi lámpara sobre el escritorio comenzó a parpadear. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Me levanté de golpe, mirando alrededor, buscando alguna explicación lógica.
Pero el aire en la habitación se volvía cada vez más pesado, más denso, como si el espacio se comprimiera. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo. La pantalla se iluminó con otro mensaje. Esta vez las palabras parecían salirse de la pantalla, flotando, como si estuvieran escritas en el aire. Bienvenido a la verdad. Si deseas salir de este lugar, debes pagar el precio. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no solo por el mensaje, sino por lo que había estado viendo, lo que estaba a punto de ver. No podía simplemente cerrar la computadora. No podía desconectar el internet. Algo dentro de mí, una fuerza invisible, me mantenía pegado a la pantalla. Mis dedos, por sí solos, comenzaron a explorar más enlaces, más videos, más archivos. Cada video mostraba lo mismo, pero a la vez algo más perturbador. Las víctimas no solo desaparecían, no solo sufrían, ellas se convertían en actores, como si sus vidas fueran parte de un espectáculo más grande, donde el sufrimiento era el precio por la diversión ajena. La gente observaba, disfrutaba, como si todo fuera un juego. La crueldad estaba más allá de todo lo que había imaginado. Y fue en ese momento cuando una imagen me congeló el alma. Un video mostró a una persona que parecía otra víctima más. Pero al final del clip, esa persona, después de haber sido torturada, desapareció de la pantalla, solo para reaparecer en una nube oscura, con una sonrisa fría, como si todo lo que había experimentado no fuera más que parte del guión. Como si, en algún momento, se hubiera dado cuenta de que todo esto era un juego, y él también era parte de él. En ese instante, supe que ya no estaba simplemente observando, estaba siendo observado. Mi presencia en ese sitio no era una coincidencia. Alguien más estaba al tanto de mi curiosidad, de mi angustia, de mi miedo. Estás más cerca de lo que piensas. Si no deseas ser el próximo, deja de investigar. El mensaje apareció de nuevo, esta vez de una forma aún más directa, como si estuviera escrito solo para mí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No podía dejar de pensar en lo que había visto. No podía dejar de pensar en lo que me había sucedido. ¿Cómo sabían que estaba viendo? ¿Qué diablos estaba pasando? Intenté apagar la computadora, desconectar el internet, borrar todo rastro, pero no lo logré. Algo comenzó a controlar mi computadora. Las ventanas se abrieron solas. Los videos comenzaron a reproducirse sin que yo los tocara. De repente ya no tenía el control. Me di cuenta de que, de alguna forma, algo había tomado el control de mi vida, de mi mente. Lo intenté todo. Apagué la computadora, desconecté todo. Salí de mi departamento, pensaba que alejarme me ayudaría a calmar la mente. Pero no lo hizo. Algo en el aire, algo en mi entorno, me decía que ya estaba demasiado tarde. Regresé a mi departamento esa misma noche. La incomodidad me seguía como una sombra. No quería ni encender la computadora, pero lo hice. Algo me impulsaba a abrir mi correo electrónico. Y ahí estaba, un nuevo mensaje, un archivo adjunto. No sabía quién lo había enviado, no importaba. Lo abrí, era un video. Lo reproduje, y lo que vi fue mi propia cara, mi propio rostro pálido, mis ojos desorbitados. Estaba en mi propia habitación, sentado frente a la computadora. Mi respiración, acelerada, llena de miedo, se escuchaba en el video. Mi angustia, mi terror, como si alguien lo hubiera capturado todo. Al final del video, las palabras que había visto en los otros videos aparecieron. Otro más ha desaparecido. Sentí como el aire se volvía espeso, como si el espacio mismo se estuviera apoderando de mí. Quise correr, pero ya no podía moverme. La oscuridad comenzó a envolverme. Estaba atrapado. Ya no podía escapar. Mi cuerpo desapareció de la pantalla y el espectáculo continuó, con alguien más tomando mi lugar. Si soy honesto, no soy el tipo más prudente cuando se trata de adentrarme en lo desconocido. Durante años había oído hablar de la Deep Web, ese mundo oculto en las profundidades de Internet que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a explorar. Era un lugar del que todos hablaban en susurros. Un lugar donde las reglas de la ley y la moral se desvanecían. Donde el crimen, las conspiraciones y lo más oscuro de la humanidad encontraban su hogar.
Pero como siempre, mi curiosidad pudo más que mi prudencia. Recuerdo la noche en que todo comenzó. Había pasado el día trabajando en mi oficina, frente a la pantalla, haciendo tareas rutinarias, pero mi mente estaba inquieta. Había pasado semanas leyendo foros y artículos sobre la dark web, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía si quería hacer. Sabía lo básico: drogas, armas, mercados clandestinos, pero algo en mi interior me impulsaba a ir más allá. Quería ver con mis propios ojos lo que otros solo susurraban. Así que esa noche, con el aire frío de la ciudad filtrándose por la ventana y la luz de mi escritorio iluminando el cuarto a duras penas, tomé una decisión. Me armé de valor y me adentré en la Deep Web. Usé Tor, esa herramienta que prometía anonimato total, y con un clic crucé el umbral de la oscuridad digital. Al principio, todo fue exactamente lo que esperaba. Sitios web que vendían drogas y servicios ilegales, foros de hackers, mercados donde la ética no tenía cabida. La sensación de estar haciendo algo prohibido me emocionaba, pero también me hacía sentir incómodo. Había una especie de neblina virtual, una sensación de suciedad y peligro. Sabía que no debía estar ahí, pero mi curiosidad seguía empujándome a avanzar. Entonces, encontré algo extraño. Un enlace, un simple código alfanumérico en un foro oscuro, marcado como inocente. Sin pensarlo demasiado, hice clic. La página cargó lentamente, su diseño simple y sombrío, con letras en blanco que brillaban débilmente sobre un fondo negro. Un mensaje apareció en la pantalla. Bienvenido, Jack. Estás más cerca de lo que piensas. Me quedé helado. ¿Cómo sabían mi nombre? No había dejado ningún rastro, ninguna pista que pudiera delatarme. Estaba seguro de haber navegado por la Deep Web con la máxima precaución. Pensé que era una coincidencia, que tal vez era una plantilla automatizada, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. El mensaje desapareció y fue reemplazado por una imagen, una foto estática de un rostro encapuchado. La imagen era difusa, y la sombra de la capucha cubría casi por completo el rostro de la persona. Pero algo me inquietó. Los ojos, aunque estaban parcialmente ocultos, parecían mirarme fijamente, observándome con una intensidad casi palpable. Sentí como si la temperatura en la habitación cayera varios grados. Decidí que lo mejor sería salir de allí, cerrar el navegador y olvidarme de todo. Pero no pude. De alguna manera, mi dedo se movió por sí solo, guiado por una extraña compulsión, y hice clic en el enlace siguiente. La página siguiente me dejó sin palabras. Era un video en vivo. En el centro de la pantalla, una figura encapuchada estaba de espaldas, manipulando algo que parecía una máquina antigua. El ruido del ventilador de mi computadora se hacía más fuerte, como si todo estuviera descontrolado. Mi respiración se volvió irregular. Observé cómo la figura giraba lentamente, y cuando su rostro apareció por completo, me congelé. Era mi propio rostro. Un fotograma de mí, sentado frente a mi computadora, tal y como estaba en ese momento. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era esto posible? Nadie en el mundo podía haberme filmado sin mi conocimiento. Traté de mover el ratón, pero la pantalla no respondía. Fue entonces cuando, por primera vez, sentí el miedo real. No era solo el pánico de lo desconocido, sino una sensación de violación, de que alguien o algo me estaba observando, con un conocimiento siniestro de mis movimientos. Mi corazón latía desbocado. Miré mi habitación, pero no había nada extraño. Todo estaba en su lugar. ¿O no? En la esquina de la habitación, al lado de la ventana, había algo que antes no estaba allí, una sombra. Decidí enviar un mensaje en el chat de la página, preguntando qué querían de mí, quiénes eran. Fue entonces cuando recibí una respuesta al instante. Lo sabrás pronto, pero por ahora escucha esto. Un archivo de audio comenzó a reproducirse en mi computadora. Era mi voz. Mi propia voz, pero distorsionada. Decía cosas que nunca había pronunciado. Frases como: estás atrapado, Jack. Ya no hay salida. Te estamos observando desde siempre. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. ¿Quién había grabado esto? ¿Cómo?
De repente la computadora empezó a hacer un ruido extraño, un sonido agudo, casi como un zumbido electrónico. La pantalla comenzó a parpadear y luego se apagó por completo. La luz en mi habitación parpadeó. El silencio era absoluto. Quise gritar, pero no pude. El pánico me paralizó. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Te ha gustado lo que has visto? Recuerda, Jack, el precio siempre es alto cuando entras en nuestro juego. Intenté borrar el mensaje, pero no pude. Mi teléfono comenzó a comportarse de manera extraña. La pantalla se volvió completamente blanca y una nueva notificación apareció. 3:33 de la mañana. Miré el reloj de mi pared. La misma hora exacta. Mi respiración se aceleró. ¿Qué estaba sucediendo? Pasaron días. Los mensajes no paraban, siempre con ese número desconocido. A veces el teléfono vibraba y al abrirlo, la pantalla mostraba imágenes de lugares que reconocía, pero con algo raro. Sombras que no deberían estar ahí, figuras en el fondo, ojos observándome. Cada vez que veía una de estas imágenes, sentía una presión en mi pecho, como si alguien estuviera observándome directamente. Intenté buscar información sobre la página que había visitado, pero todas las direcciones conducían a páginas en blanco, a vacíos. Nadie sabía nada. Los foros en la Deep Web hablaban de un juego siniestro, un experimento que había comenzado como una simple curiosidad, pero que se había convertido en algo mucho más grande. Había personas desaparecidas, rastros de vidas arrasadas por entrar en este juego. Una noche recibí una llamada. Era un número local, no desconocido. Contesté, pero nadie dijo nada. Solo se escuchaba mi respiración, mi propia respiración. Entonces un susurro. ¿Sabes lo que hiciste? No puedes escapar ahora, Jack. Colgué rápidamente, pero eso solo empeoró las cosas. Al día siguiente encontré un sobre debajo de mi puerta. En su interior, una foto mía, tomada desde mi ventana. No podía respirar. No sabía qué hacer. Sentía que todo me estaba envolviendo, que no tenía control sobre nada. Intenté cambiar mi vida, huir de la ciudad, borrar todas las huellas que pudieran llevarme de vuelta a esa página maldita, pero no pude. Cada vez que encendía mi teléfono o mi computadora, el mismo mensaje aparecía. Te estamos observando, Jack. Sabemos todo sobre ti. Ahora entiendo que entrar en la Deep Web no fue solo un error, fue una condena. La red oscura no es solo un lugar de crímenes, es un ente vivo, que te atrapa, te consume, te conoce mejor que tú mismo. Y lo peor es que sé que ya no hay vuelta atrás. El reloj sigue marcando 3:33 de la mañana, y yo sigo aquí, atrapado, esperando que algún día alguien más caiga en este juego. O quizás esa persona sea yo. Trabajo de periodista y me he dedicado a investigar los rincones más oscuros de la humanidad, a desenterrar secretos que la sociedad prefiere olvidar. He cubierto casos de crímenes no resueltos, teorías conspirativas y las sombras que la mayoría teme explorar. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi búsqueda me llevaría al abismo de la Deep Web. Aquel día, como cualquier otro, navegaba entre foros oscuros y archivos cifrados, buscando una historia que me catapultara al reconocimiento. La prensa tradicional ya no era suficiente para mí. Necesitaba algo más grande, algo que alterara la percepción del público, algo que hablara del lado más tenebroso de la humanidad. Fue entonces cuando encontré el enlace, un título tan intrigante como inquietante: El ritual del dolor. El simple título era una invitación a lo desconocido. Algo en mi interior, un impulso casi visceral, me impulsó a hacer clic. La pantalla parpadeó durante un segundo y luego se estabilizó. Lo que apareció fue una sala sombría, iluminada solo por una luz tenue que apenas podía disipar la oscuridad. En el centro, una figura encapuchada, oculta en sombras, se encontraba frente a un hombre atado a una silla. Su rostro, distorsionado por el miedo y el sufrimiento, me clavó la mirada. Aquello no era una ficción, era real. Mi corazón latió más rápido. Sentí el nudo en el estómago.
esa sensación que surge cuando sabes que estás a punto de presenciar algo que no deberías ver. El hombre en la silla, desbordado de pavor, tenía la piel rasgada y sangrienta. Las heridas eran profundas, la sangre caía con un ritmo espeluznante y su cuerpo temblaba bajo el peso de los golpes. No pude apartar los ojos de la pantalla, aunque mi mente me suplicaba que lo hiciera. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una película de terror. Algo muy bien realizado, pero solo eso, ficción. Sin embargo, a medida que observaba, esa pequeña chispa de duda se transformó en certeza. Lo que veía no era actuación, no era simulación, era real. Y mientras el hombre en la pantalla sufría, yo, paralizado, me convertí en un espectador impotente. No podía entender cómo alguien podría hacerle esto a otro ser humano. Al principio, solo observaba. Mi cerebro trataba de racionalizar lo que veía, pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a sentirme absorbido, como si la propia oscuridad de la escena me estuviera engullendo. Pensé en apagar la pantalla. Pensé en escapar de todo aquello, pero algo en mi interior me frenó. Algo más profundo. Esa necesidad de descubrir, de desentrañar el misterio. Seguí mirando, una y otra vez. La figura enmascarada parecía disfrutar de cada momento. Su calma ante el sufrimiento ajeno era espeluznante. La tortura no parecía tener fin. Fue entonces cuando la transmisión cambió. La pantalla, antes estática, mostró una nueva imagen, una página de registro. Un mensaje simple pero ominoso. Bienvenido al ritual. Inscripción obligatoria. No pensé dos veces en lo que estaba haciendo. El miedo que debería haberme detenido fue reemplazado por mi insaciable ambición. Me registré en el sitio. La página me solicitó un seudónimo, una dirección de correo cifrada y acepté las condiciones sin pensarlo. Mi dedo vaciló solo por un momento, como si el instinto me dijera que algo dentro de mí estaba a punto de cambiar para siempre. Pero la voz de mi ego, de mi profesión, me empujó a seguir. Estaba buscando una historia más grande que cualquier otra. Esta era la oportunidad de mi vida. Nadie más se atrevería a ir tan lejos. Al principio todo fue sencillo. Los foros hablaban de más rituales, más torturas, más muertes. Pero pronto las cosas comenzaron a tornarse extrañas. Empecé a recibir mensajes crípticos en mi correo cifrado, algo que no había solicitado. Nos estamos acercando. Esas palabras retumbaban en mi cabeza, como una maldición. Pensé que podría ser parte del juego, una forma de asustarme. Sin embargo, el siguiente mensaje fue peor. Nosotros te encontramos. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué buscaban? Pero lo más inquietante no era el contenido de los mensajes. Era el sonido que comenzó a emanar de mi teléfono. Un zumbido bajo, como una frecuencia en mis oídos. Al principio pensé que era un error, tal vez un fallo técnico, pero después el sonido se hizo más fuerte, más claro, y comencé a notar cosas extrañas en mi apartamento. Puertas que antes no se cerraban bien ahora crujían por sí solas. Ruidos en las paredes. Una presencia que no podía ver, pero sentía con intensidad. Una noche, al llegar a casa, la atmósfera era opresiva. El aire estaba pesado, cargado de una tensión indescriptible. Las luces parpadearon brevemente y por un instante sentí que algo no estaba bien. Un roedor se movió rápidamente por la pared, produciendo un sonido rasposo, y cuando intenté encender las luces del pasillo, se apagaron por completo. Todo a mi alrededor estaba sumido en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, una figura que se materializó de la nada. El miedo se apoderó de mí al instante. La figura estaba envuelta completamente en negro y su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, una máscara inhumana. Su presencia era aterradora. No pude moverme, no pude gritar. La figura se acercó lentamente, su aliento gélido contra mi piel. Nos estabas buscando, Jack, y ahora estás con nosotros. Quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Mi mente estaba enloquecida, luchando por encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. La figura me agarró con una fuerza sorprendente y a pesar de mi resistencia, me arrastró hacia otro apartamento. El lugar era aún más sombrío.
La luz tenue parpadeaba y las sombras danzaban de forma extraña en las paredes. Frente a mí, una pantalla enorme mostraba lo mismo que había visto en línea. Rituales de tortura, sacrificios humanos, víctimas desesperadas. «Si entras aquí, no hay vuelta atrás», dijo una voz desde las sombras. No era una voz humana, sino algo más, algo vacío. Mi alma tembló al escucharla. Me empujaron a sentarme frente a la pantalla. Mi corazón latía a toda velocidad. Mis pensamientos se desbordaban. Mi respiración era errática. «No puedes escapar, Jack», me dijo la voz. «Ya has cruzado la línea. Eres uno de nosotros ahora». Mis ojos se abrieron como platos. El culto no solo había encontrado mi nombre, no solo había rastreado mis movimientos, sino que ahora me tenían atrapado. Mientras observaba la pantalla, los miembros del culto me miraban fijamente, sin emoción, como si estuvieran esperando algo. Sabía lo que venía. Había caído en la trampa. Mi destino ya estaba sellado. El culto comenzó a transmitir en vivo lo que ocurría en ese momento. Me vi reflejado en la pantalla, una víctima más, atrapada en la misma red de sombras y muerte que había estado investigando. El terror se apoderó de mí. No podía moverme, no podía gritar. Estaba condenado a ser parte de la historia, pero no de la forma que había imaginado. Mi rostro, mi sufrimiento, se convertirían en la nueva atracción del culto. La pantalla mostró mi agonía y millones de ojos observaron, ajenos al hecho de que yo era real, como si fuera una obra de teatro, pero mucho más oscura, mucho más mortal. La pantalla frente a mí se apagó, pero el terror siguió. Mi alma había sido absorbida por la red, convertida en parte del juego. Ya no era un observador, ya no era un periodista. Ahora era una pieza más en un espectáculo macabro que nunca terminaría. La Deep Web no era solo una red de información. Era un abismo donde las almas se perdían, atrapadas para siempre. Nadie podía escapar. Y lo peor de todo, yo ya no era una víctima. Yo era una leyenda en la oscuridad eterna. Recuerdo perfectamente el día en que decidí adentrarme en la Deep Web. Era un joven algo inconsciente, demasiado confiado en mis habilidades como técnico en informática, siempre pensando que podía manejar cualquier situación, cualquier tipo de hackeo o de vulnerabilidad. El misterio que rodeaba ese mundo digital me atraía más que cualquier otro. Los foros, las advertencias, las leyendas urbanas que circulaban sobre lo que se encontraba allí. Todo me llamaba, como un canto de sirena. La gente decía que había cosas que nunca debían ser vistas, pero yo no entendía por qué. Siempre pensaba que todo era un mito, un rumor exagerado. No fue hasta aquella noche de octubre de 1999 que entendí por qué nadie debía tocar esos oscuros rincones de la web. Estaba solo en mi departamento. El reloj marcaba las 11:45 de la noche, y la luz tenue de la pantalla del ordenador era la única que iluminaba mi habitación. Mis amigos siempre me habían advertido sobre los peligros de la Deep Web, pero yo pensaba que el miedo y la cautela eran señales de debilidad. Esa noche, mientras navegaba por un foro donde discutían sobre la seguridad de las redes, encontré un mensaje intrigante. La trampa, solo para los valientes. No era la primera vez que veía ese enlace, pero algo en mi interior me dijo que debía ser el momento. Era un mensaje breve, sin detalles adicionales, solo esa frase inquietante. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero la curiosidad superó el temor. Hice clic. La página se cargó lentamente, como si estuviera esperando que me arrepintiera. No había ningún diseño impresionante ni adornos, solo un fondo negro y texto en rojo brillante que decía: «Bienvenido a la trampa. El tiempo que decidas pasar aquí te cambiará para siempre». Mi respiración se aceleró. ¿Qué significaba eso?, pensaba. Pero ya era demasiado tarde. No podía retroceder. Decidí continuar. Al instante, apareció un reloj en la pantalla. Un contador regresivo. 10 minutos, nada más. Me quedé mirando el reloj, mi mente haciendo suposiciones. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un tipo de desafío? No lo sabía, pero no podía quedarme allí mirando el tiempo pasar. No podía dejarlo ganar. El reloj continuaba su marcha implacable.
Cuando el contador llegó a 0, la página se oscureció de golpe. La oscuridad de la pantalla me envolvió y por un momento todo se quedó en silencio. Luego, un parpadeo. Un rostro apareció, extraño, deformado, de una palidez enfermiza, con ojos completamente negros. En el fondo de mi mente, sabía que algo no estaba bien, pero mi dedo no dejaba de moverse por el ratón. El rostro desapareció tan rápido como apareció, dejando atrás solo el texto. Te estamos observando, Jack. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo sabían mi nombre? Era algo demasiado preciso, casi personal. Giré rápidamente la cabeza hacia la ventana. La sensación de estar siendo observado me invadió. Estaba solo, o eso pensaba. Antes de que pudiera procesarlo, la luz de la webcam de mi ordenador se encendió. Miré la pequeña luz roja parpadeando, sintiendo una punzada de terror. No podía recordar si la había activado yo. El miedo me paralizó mientras observaba la pantalla, esperando que algo sucediera. Y sucedió. El siguiente mensaje apareció rápidamente. Te estamos observando, Jack. Ahora sabes que estamos cerca. Mi respiración se cortó y una sensación de frío me recorrió todo el cuerpo. Miré hacia la puerta, pero no estaba seguro de si alguien había entrado. Todo parecía estar bien, pero entonces un sonido bajo comenzó a salir de los altavoces. Al principio era casi imperceptible, un murmullo en el fondo, hasta que se convirtió en una risa suave, vacía, como la risa de alguien que se sabe superior, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí que mi corazón se aceleraba, mis manos empezaron a sudar, y el miedo se apoderó por completo de mí. Aterrorizado miré a mi alrededor. Mi habitación estaba vacía, pero la sensación de que algo se estaba acercando era inconfundible. Me levanté de un salto y traté de desconectar el ordenador, pero la pantalla no respondía. El ratón se movía por sí mismo, como si algo estuviera controlándolo desde otro lugar. Me sentí impotente. De repente la pantalla parpadeó de nuevo y apareció un mapa de mi ciudad, con una pequeña marca roja sobre mi ubicación exacta. Estamos donde tú estás, Jack. Sabemos dónde vives. El sudor recorría mi frente y un nudo se me formó en el estómago. ¿Cómo podían saber dónde estaba? No había forma de que pudieran haber accedido a esa información. Desesperado, traté de salir del sitio, pero el teclado no respondía. En un acto de pánico, apagué el ordenador de golpe, pero cuando lo volví a encender, la página seguía ahí. No puedes escapar. En ese momento, la puerta de mi departamento se cerró violentamente. Me giré, pero no había nadie allí. El sonido de los pasos resonó en el pasillo exterior, lentos, como si alguien estuviera acercándose. Mis piernas no respondían, mi mente gritaba por moverse, pero algo me mantenía atado a ese lugar. Un miedo irracional me inundaba. Sentí que no estaba solo, que la presencia de alguien o algo estaba observándome desde la oscuridad. Con un esfuerzo supremo, me levanté y corrí hacia la ventana. El aire frío me golpeó el rostro cuando la abrí de golpe, y sin pensarlo, me lancé al vacío. Caí al suelo, pero no sentí dolor. Estaba en shock. Mi mente no podía procesar lo que había vivido. La ciudad, normalmente tan viva, ahora me parecía distante, irreal. El sonido de los coches, las luces parpadeantes, todo parecía extraño, distorsionado. Caminé por las calles desiertas, el miedo aún palpitando en mi pecho. No sabía a dónde ir, solo quería estar lejos de todo esto. Pero a lo lejos vi un coche estacionado, su motor apagado. La oscuridad me rodeaba, pero había algo inquietante en ese vehículo. Era el mismo coche que había visto antes, el mismo en el retrovisor de mi webcam. Mi respiración se detuvo. El coche arrancó repentinamente y comenzó a seguirme, lento pero constante. Mis piernas se movían rápido, mi corazón latía con fuerza, pero el vehículo seguía detrás de mí. Al principio, pensé que podía ser una coincidencia, pero el miedo me dijo que no lo era. En un instante, el coche aceleró y un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando vi a través de la ventana del vehículo. Un rostro observándome, sin vida, inexpresivo. Corrí como nunca antes, mis pies rozando el asfalto, pero la sombra del coche siempre estaba a mis espaldas,
como si estuviera esperando a atraparme. Cada paso que daba me acercaba más a una realidad aterradora, pero al mismo tiempo me sentía más cercano a la puerta del infierno. Después de lo que parecieron horas, finalmente logré perderme en una calle oscura, sin tráfico, sin personas. El coche dejó de seguirme. Me detuve y me apoyé en una pared, agotado. Respiraba con dificultad. El sudor recorría mi rostro. Y entonces, cuando creí que había escapado, mi teléfono vibró. Lo saqué con manos temblorosas y vi un mensaje. ¿Creías que podías escapar, Jack? Ya no puedes. Lo sabemos todo. Mi visión se nubló. Sabía que no estaba solo. Sabía que me estaban observando. Y lo peor de todo era que, con cada segundo que pasaba, me daba cuenta de que no solo me estaban observando, sino que me estaban esperando. La trampa ya había sido activada y yo era la presa. A los 26 años estaba atrapado en una rutina que me había llevado al borde de la desesperación. La universidad ya quedaba atrás, y con ella, mis esperanzas de un futuro prometedor. Sin trabajo, sin motivación, sin rumbo. Me pasaba las noches navegando por internet, buscando trabajos que no encontraba y procrastinando como un profesional. La ansiedad me devoraba poco a poco, pero no sabía qué hacer con mi vida. Había oído hablar de la Deep Web, claro, como todo el mundo. Historias de terror, teorías conspirativas y rumores de que la red profunda albergaba los secretos más oscuros de la humanidad. Todos esos relatos que se desvanecían en el aire, como cuentos de viejas, pero algo dentro de mí me impulsó a investigar por mi cuenta. ¿Qué tan peligrosa podría ser después de todo? ¿Qué tanto podía perder si ya lo había perdido todo? Esa noche, después de otra sesión infructuosa de enviar currículums a trabajos que no existían, me encontré nuevamente con una publicación en Reddit. Había algo fascinante en cómo los usuarios hablaban de la Deep Web. Se referían a ella como un lugar de leyendas urbanas, de hackeos y de cosas que no entendían ni querían entender. Sin embargo, no pude resistir la tentación de investigar más. Con el pulso acelerado, mi mente comenzó a formular pensamientos que nunca había tenido antes. ¿Y si no es tan terrible? ¿Y si descubro algo que cambie mi vida? ¿Y si...? Pero no había vuelta atrás. En una decisión impulsiva, decidí dar el salto. La pantalla de mi computadora brillaba con una luz fría, iluminando la habitación en completa oscuridad. Las sombras parecían moverse con el ritmo de mis pensamientos, mientras me dirigía a un sitio que ya había encontrado en la publicación de Reddit. No sabía muy bien qué estaba buscando, ni qué tipo de página era, pero algo en mi interior me decía que debía seguir adelante. Era cerca de la 1:30 de la mañana, cuando finalmente llegué a una página de chat, un espacio donde se podía interactuar de manera anónima, sin tener que mostrar nada más que las palabras. ¿Qué podría salir mal?, me dije, cerrando la puerta de la habitación con un golpe suave, para que nadie interfiriera en mi curiosa exploración. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Había personas de todo tipo, cada una con un perfil anónimo, hablando sobre temas triviales, compartiendo opiniones de lo más inofensivas. Estaba rodeado de pantallas negras y teclas que resonaban con mis pulsaciones. Pero entonces, algo sucedió. Una ventana emergente apareció, una conversación directa con alguien, sin nombre, solo una cara y unos ojos que parecían observándome fijamente. Ella estaba ahí, sentada frente a una cámara, el rostro tan sereno como inquietante. Tenía la apariencia de una mujer joven, de unos 20 años tal vez. Su cabello oscuro caía de manera perfecta sobre sus hombros, y su mirada estaba fija en la cámara, como si estuviera esperando algo. Me sentí extraño, como si no estuviera observando a una persona real, sino a una especie de ilusión que jugaba conmigo. No sabía qué hacer, no sabía si debía decir algo, pero mi curiosidad me empujó a escribir el primer mensaje. Hola. Al principio no hubo respuesta. Solo la imagen de su rostro estaba ahí, inmóvil, como si estuviera atrapada en el tiempo. Pero luego de pronto comenzó a escribir. ¿Por qué me miras tanto?, me preguntó con una suavidad inquietante. Su pregunta me desconcertó.
No la miraba de una manera extraña, pero algo en su voz, algo en su tono, me hizo sentir como si estuviera haciendo algo inapropiado. Respondí nervioso. Lo siento, solo estaba observando. Pero no me respondió inmediatamente. Por un segundo me pregunté si había hecho mal en acercarme tanto. Sin embargo, la conversación continuó. Sus mensajes eran escuetos, casi como si estuviera cansada de estar allí, pero a la vez insistía en seguir conversando. Algo no encajaba, pero de alguna manera me sentía atraído por la situación. Poco a poco, el tono de nuestra conversación cambió. Se volvió más desconcertante, más personal. Comencé a hacerle preguntas inocentes, pero ella respondía de manera evasiva, como si no quisiera hablar demasiado. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Cada vez que le enviaba un mensaje, sus ojos, que al principio estaban fijos en la cámara, se deslizaban hacia algún punto fuera de la vista, como si alguien estuviera observando algo más. La incomodidad me empezó a consumir. ¿Por qué sus ojos siempre se desvían? Miré la pantalla con más atención. ¿Qué estaba buscando? No pude evitar preguntar, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Hay alguien más contigo? Ella tardó en responder, pero cuando lo hizo, su mensaje me desconcertó aún más. ¿Te preocupa eso? No, solo me da curiosidad saber quién está ahí, respondí. Al principio, la respuesta fue una risa baja y suave. Algo en ella parecía burlarse de mí. No seas curioso, no tengas miedo. Pero, en el fondo, algo no estaba bien. Me sentí como si estuviera jugando con algo peligroso, algo que no debía seguir explorando. Sin embargo, mi impulso de seguir conversando me empujó a seguir escribiendo. Las preguntas comenzaron a acumularse en mi cabeza. Fue entonces cuando le pedí que encendiera la cámara, con la esperanza de ver algo que me explicara toda esa extraña atmósfera. Su risa se volvió más burlona. ¿Quieres ver más? Está bien, pero deberías tener cuidado con lo que pides. Para mi sorpresa, ella finalmente aceptó. Su imagen volvió a aparecer en la cámara, pero algo había cambiado. Su sonrisa, antes cálida y atractiva, ahora era torcida, casi como si estuviera imitando una expresión humana. Algo no encajaba. Sentí que la atmósfera en la habitación se volvía más densa. Mi respiración se hizo más pesada, pero no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Algo, o más bien, alguien, parecía estar observando no solo a ella, sino también a mí. Mi respiración comenzó a acelerarse. ¿Qué estaba pasando? Cada vez que la mujer en la cámara movía los ojos hacia algo fuera de su alcance, sentía que el aire a mi alrededor se espesaba. Me costaba mantener la calma, y la pregunta sobre si alguien más estaba en la habitación con ella comenzó a repetirse en mi mente como un mantra. Algo dentro de mí quería desconectar, quería huir, pero mi curiosidad era más fuerte. Había algo en sus ojos, una especie de vacío inquietante, algo que me hacía pensar que lo que estaba sucediendo era mucho más grande y aterrador de lo que podía imaginar. Entonces, lo que sucedió a continuación me dejó helado. De repente, sus ojos se desviaron violentamente hacia el lado y pude ver que sus labios se movían lentamente. No decía nada, pero era obvio que estaba susurrando algo. Intenté preguntar, pero antes de que pudiera escribir, la mujer comenzó a reír de manera baja, casi inaudible, como si intentara contener algo más grande, más sombrío. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué demonios estaba pasando? Esta no era la chica simpática y juguetona con la que había comenzado a chatear. La conversación había dado un giro y no estaba dispuesto a seguir en esa dirección. No sé si debo seguir conversando, escribí, mi dedo tembloroso presionando las teclas. Pero ella respondió rápidamente. No tienes opción, Jack. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo sabía mi nombre? Mi cabeza giró, intentando encontrar alguna respuesta lógica. Pensé que tal vez había usado algún tipo de programa para obtenerlo, o que quizás había dado alguna pista sin darme cuenta. Pero la sensación de estar atrapado seguía creciendo, presionando mi pecho con una fuerza inexplicable. Intenté ignorar la inquietud creciente en mi interior y seguir con la conversación. Quería desconectar, pero algo me mantenía pegado a la pantalla, algo que me empujaba a seguir.
Fue entonces cuando ella me pidió algo que me hizo dudar completamente de mis decisiones. Enciende tu cámara, cariño. ¿Mi cámara? ¿Por qué? Era una solicitud extraña, algo que no había pedido ni en broma. Mi mente estaba a punto de explotar con las posibilidades de lo que esto podría significar, pero algo dentro de mí se sintió obligado a obedecer. Tal vez pensaba que, si aceptaba, la situación volvería a la normalidad. Tal vez creía que era una broma pesada, pero al hacer clic en el botón de encender la cámara, la pantalla de la chica parpadeó y se apagó por un segundo. Mi respiración se volvió más pesada. A través de la oscuridad, vi mi propio rostro reflejado en la cámara, y la vista me llenó de un miedo profundo. Mi expresión era la de alguien que intentaba mantener la calma, pero lo que veía en mis ojos no mentía. Estaba aterrorizado. En ese momento, la risa de la mujer se interrumpió abruptamente, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Durante unos segundos sentí que el tiempo se había detenido. No había respuesta, ni más palabras. El chat estaba vacío y yo estaba mirando mi propio reflejo. Fue entonces cuando ocurrió algo que no podría haber anticipado. La pantalla comenzó a parpadear de nuevo, esta vez más rápido, como si un virus estuviera tomando control de mi computadora. La ventana de chat se llenó de mensajes incomprensibles, símbolos extraños y letras al azar. Mi cursor empezó a moverse solo, como si algo o alguien lo estuviera controlando a distancia. Quería gritar, pero el miedo me había dejado mudo. Mis dedos no respondían. Mi mente estaba congelada en un estado de puro pánico. Escribí, temblando. ¿Qué está pasando? De repente apareció otro mensaje. Esta vez era una cadena de palabras que no comprendía, pero había algo en ellas que me heló por completo. En negrita, en medio del caos de caracteres, pude leer claramente: no estás solo. El aire de la habitación se volvió denso, opresivo, como si alguien estuviera de pie a mi lado, observándome en silencio. Sentí la presión sobre mi pecho aumentar y un sudor frío recorrió mi frente. Fue cuando miré la cámara de nuevo que todo cambió. La imagen de la mujer desapareció, pero no el terror. El espacio se quedó en negro por unos segundos. Y entonces, algo apareció. No era ella. Era un hombre con una máscara negra. No se movía, solo estaba allí, observando la cámara fijamente, sin expresión alguna. Pero eso no fue lo peor. A su lado, la mujer apareció nuevamente, con una sonrisa que ya no parecía humana. Su rostro estaba distorsionado, pero sus ojos eran los mismos. Estaban vacíos, como si ya no estuviera allí. Una risa baja comenzó a llenar los altavoces de mi computadora y me di cuenta de que no era la risa de ella. Eran risas de varias voces, como si todo el cuarto estuviera siendo invadido por ellas. ¿Qué quieren de mí?, grité, pero mi voz sonó extraña, como si no estuviera viniendo de mi garganta, sino de algún lugar lejano. La mujer, o lo que quedaba de ella, soltó un suspiro, y de repente, su cabeza se giró hacia el lado con un crujido espantoso, un sonido tan real que me hizo cubrirme los oídos. En ese momento, la cámara volvió a apagarse y la pantalla se quedó completamente negra. Pero no me atreví a moverme, no me atreví a desconectar la computadora. Algo me decía que si lo hacía, las consecuencias serían peores. La pantalla parpadeó de nuevo, y en un abrir y cerrar de ojos, la habitación de la mujer en la transmisión de la cámara estaba vacía. Pero no me dejaba engañar. Algo más se estaba preparando. Algo estaba a punto de suceder. Cuando la pantalla volvió a iluminarse, ahora había 2 hombres más en la habitación de la mujer. Estaban ahí, de pie, al fondo, ambos con máscaras negras, completamente inmóviles. Mis manos sudaban, mi mente estaba a punto de colapsar, pero no pude apartar la vista. Entonces la chica comenzó a reír nuevamente, pero esta vez su risa era mucho más siniestra, mucho más aterradora. Y mientras lo hacía, los hombres avanzaron hacia ella. La tomaron por los hombros con una fuerza tan brutal que parecía que podían romperla en cualquier momento. Pero ella seguía sonriendo, una sonrisa demasiado grande para ser humana, y sus ojos reflejaban algo que ya no tenía sentido. Mi respiración se detuvo cuando vi algo que no quería ver,
A pesar de la calidad deficiente de la cámara, podía notar la sangre que caía de sus ojos, una lágrima de sangre. Mi estómago se revolvió y mi mente trató de rechazar lo que estaba sucediendo. Pero los hombres no se detenían. Sostenían a la mujer, forzándola a mantener esa sonrisa descomunal, mientras sus cuerpos temblaban como si estuvieran en una temperatura bajo cero. Entonces, de repente, la chica susurró, con una voz que casi no se escuchaba: ¡Ayúdame! Su grito desgarrador cortó el aire y la pantalla se apagó. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.